Mateo. Mateo capítulo 13, versículo del 1 al 7. Mateo capítulo 13, versículo del 1 al 7. Si alguien encuentra, por favor, lo puede leer. Mateo capítulo 13, versículo del 1 al 7. Les dio muchas enseñanzas por medio de historias. Les dijo: escuchen, el sembrador salió a sembrar. Al esparcir las semillas, algunas cayeron en el camino. Vinieron las aves y se las comieron. Otras semillas cayeron en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra. Esas semillas brotaron rápido porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se quemaron y como no tenían raíces, se secaron. Otras cayeron entre espinos, crecieron con las plantas y las ahogaron. Gracias. A ver, el 8 y el 9 también, disculpa. 8 y 9. Otras semillas cayeron en tierra buena y empezaron a dar fruto. Algunas plantas produjeron 100 granos más por semilla, otras 60 y otras 30. Oigan bien lo que les digo. Ya, gracias, hermana. Estamos viendo esta parábola muy conocida, que es la parábola del sembrador, ¿verdad? La semana pasada analizamos un poquito de cómo los discípulos le preguntaban a Jesús por qué les habla esas parábolas y si esta parábola qué significaba, porque ellos no sabían el significado. No sé si escucho o escucho mucho eco. ¿Escuchan eco? Eco. ¿Está bien? Yo lo escucho muy bien. Muy bien. Entonces, vamos a hablar de esta parábola. Y lo primero que vamos a definir es el propósito. ¿Ya? Ahora, hace unos años, en el Ministerio de Educación nos comenzaron a decir que lo primero que tenemos que comenzar la clase es diciendo el propósito de la clase. Mejor dicho, que los chicos sepan cuál es el propósito de la clase. Porque nos decían que si los estudiantes no saben qué es lo que quieren de ellos, no van a saber, ¿verdad?, qué están haciendo, por qué lo están haciendo. Y creo que, salvando las diferencias, es lo mismo que pasa cuando leemos las Escrituras. Tenemos que saber el propósito por el cual fue escrito algo, dicho algo, ¿verdad? Y la semana pasada veíamos que es necesario que sepamos el propósito de cada escrito para que no nos confundamos y tergiversamos la palabra de Dios. En este caso vamos a ver el propósito del sembrador, y este es mucho más fácil que los demás propósitos, porque si vienes entre otros propósitos tienes que buscarle. Aquí Jesús explica. Jesús sí nos explica por qué habla la palabra del sembrador, ¿no? Abajo comienza a decir de qué se trata esta parábola. ¿Quién se acuerda de qué se trata? Si ustedes se dan cuenta y avanzamos un poquito, estamos en Mateo 13, ¿no? Y comienza, le preguntan sus discípulos, ¿no?, ¿de qué se trata esta parábola? Y dice el 18, versículo 18, escuchen lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que está sembrado en el corazón. Es la semilla sembrada junto al camino. Y bueno, después explica todas las demás semillas. ¿De qué está hablando desde el inicio? ¿De qué está hablando? Cuando comienza, cuando alguien oye la palabra. ¿Solo de la palabra de Dios? ¿Cómo oímos la palabra de Dios? ¿Mediante qué? Mediante la predicación, ¿no? Si ustedes se acuerdan, este sigue siendo el mismo día en el cual Jesús fue acusado de que sus discípulos no respetaban el sábado, fue incluso insultado diciendo que lo que él hacía era obra de Beelzebú, del diablo. Es el mismo día en que él comienza a hablar en parábolas, ¿no? Y luego la multitud se junta a él para escucharlo.
pero Él quiere que sus discípulos se den cuenta que esa multitud que escucha la palabra, no es la que está convertida. Es simplemente los distintos tipos de tierra en el cual cae la palabra de Dios. Entonces, el propósito de esta palabra es explicar la recepción del Evangelio. Explicar la recepción del Evangelio. Porque algunos oían, algunos ni siquiera querían oír, y algunos que oían no hacían, ¿verdad? Entonces, lo que quiere explicar Jesús es cómo se recibe el Evangelio. ¿Por qué está explicando esto? Se lo está explicando a sus discípulos, porque ellos van a predicar el Evangelio y tienen que saber a qué atenerse, ¿verdad? Y si ustedes se dan cuenta, en la parábola del sembrador, ¿cuántos tipos de tierra hay? ¿Se acuerdan? ¿Tres tipos de tierra hay? El camino, piedras, espinos y la buena tierra. Son 4 tipos de tierra. ¿Cuál es el único o cuántos son los que son buena tierra? Solamente uno, ¿verdad? O sea, de lo que tú predicas, más o menos te dice el cuarto es el que crece. Por eso que no es alejado decir, y aunque nos suene bastante fuerte, que más o menos el 75% de las personas que escuchan la palabra no se van a convertir. Si no, Jesús hubiera dicho, miren, salió el sembrador, ¿no? Y la mitad cayó en las piedras y la mitad en buena tierra. O la mitad cayó en espinos y piedras en el camino y la mitad en buena tierra. Pero Él dice, una parte cayó en el camino, otra parte cayó en piedras, otra parte cayó en espinos y una parte, un cuarto de esa parte, cayó en buena tierra. No estoy diciendo que la proporción sea exacta, estoy diciendo simplemente que esta palabra refleja un poco lo que realmente se convierte en escuchar la palabra de Dios. Y como que Jesús da un consuelo a los que vamos a predicar, porque todos somos predicadores, de cuántas más o menos personas se van a convertir cuando tú prediques. No pienses que a todas las personas que tú le hables van a recepcionar el Evangelio y se van a convertir. Ahora, eso tú no lo sabes, solamente eres mandado a predicar. El día de hoy solamente vamos a ver, va a ser el sembrador parte 1. ¿Ya? Nada más que la parte 1, porque no nos va a alcanzar para más tiempo. ¿Ya? Y primero vamos a hablar, ni siquiera vamos a ver ninguna de las tierras, hermanos, todavía. Solamente vamos a hablar del sembrador y la semilla. Primero, el sembrador. ¿Quién es el sembrador? ¿Ya? Vamos a ver Marcos 4:14. A ver, ¿quién puede leer Marcos 4:14? ¿Quién es el sembrador? El que siembra la palabra, o sea, el que va a dar la palabra. En este caso, el que estaba evangelizando, ¿quién era? ¿Pero siempre es Jesús? No, porque Él delega, ¿verdad?, a sus discípulos la predicación de la palabra. Lo que debemos de tener claro que el sembrador, en este caso, cuando Él habla la palabra, es Él, ¿verdad? Porque Él es el que está sembrando y algunos lo reciben y otros no. Pero una vez que Él muere y asciende al cielo, comisionó a sus discípulos, ¿verdad? Esa es la gran comisión, dice así en la palabra de Dios. Vamos a buscar en Marcos 16:15, que ahí está la gran comisión. Marcos 16:15. Ajá. Él comisiona la predicación. Comisionó la predicación. ¿Ya?
Entonces, el sembrador, ¿quién es? ¿Solamente el pastor será el sembrador? No. ¿Solamente el líder? No. Todos los que hemos conocido a Dios y nos hemos convertido, estamos llamados a predicar su palabra. No solamente el pastor. ¿Ya? Acá le dice a sus discípulos, y al hablar a sus discípulos nos está hablando a todos nosotros. La gran comisión dice, ¿no? Y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ay, acerquemos solamente a sus discípulos entonces, o a los obispos y a los pastores. No, a todos los que hemos creído en Él, los que hemos sido salvados por Él, verdaderamente somos salvos. Una evidencia es que vamos a predicar su palabra. Es una evidencia. Si no predicas la palabra, quiere decir, es una evidencia de que probablemente no seas salvo. Vamos a Efesios 2, 8 al 10. Este versículo tan citado, pero de verdad dice muchas cosas, ¿no? Y acá también vemos una vez más por qué tenemos que hacer eso. Miren, Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos, ¿saben? Por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Yo estoy diciendo que los que son salvos tienen que como consecuencia predicar la palabra de Dios. Pero por predicar la palabra de Dios no te vas a salvar. ¿Entendemos eso? Vuelvo a repetir, porque parece trabalenguas, ¿no? Acá nos dice que tenemos, yo les estaba diciendo en ese momento que tenemos que predicar la palabra de Dios, ¿verdad? Porque es una evidencia de que somos salvos. Pero por predicar la palabra de Dios no te vas a salvar, porque la salvación es por gracia. Y acá lo dice claramente, no por obras, para que nadie se gloríe. Y entonces, hermano, ¿por qué tenemos que hacerlo? Le sigamos leyendo. 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Cuando predicamos el Evangelio, cumplimos el propósito por el cual existimos. ¿Para qué nos creó Dios? Para buenas obras. Entonces, no es porque yo predique, merezco la salvación, sino porque fui creado para eso. Hay utensilios, ¿verdad? Cuando tú, por ejemplo, qué sé yo, tienes un... ¿Te ha pasado una vez escuchadores de madera que con el tipo ¡plac! Se parte? ¿Sí o no? ¿Y qué haces con ese cucharón de madera que se está partiendo? Lo pongo, ¿por qué? Porque no sirve para el propósito por el cual fue creado. ¿Nosotros para qué fuimos creados? Para buenas obras. Y entre esas obras, la principal, no digo que sea la única, pero la principal es la predicación del Evangelio. Por eso es que nos dice en otro pasaje, siervo inútil soy, porque solo hago lo que debo de hacer. No merezco nada por predicar la palabra de Dios. No me he ganado la salvación por eso. No estoy haciendo méritos, porque otra vez lo leo para que se nos quede ahí, dice, no por obra para que nadie se gloríe, pero sí lo hacemos porque Dios nos creó con ese propósito, para eso nos creó, con el propósito de que hagamos buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces yo predico la palabra, ¿por qué? Porque muchas veces, como predicaba el pastor el día domingo, ¿no? Dice, pero ¿para qué predicamos si ya somos salvos por gracia? Porque Dios nos creó para eso. Dios nos creó para cumplir con ese propósito. Dios salva por gracia, pero nos utiliza a nosotros como instrumentos. Y qué privilegio
Y deberíamos regocijarnos en eso. ¿Ya? Entonces, como les decía, ¿no? Muchas personas dicen, ¿por qué predicamos entonces si ya hacemos algo por gracia? Porque Dios le permitió crearnos para eso. Vamos a confirmarlo más en 1 Corintios 1:21. Primera de Corintios 1:21. ¿Qué dice 1 Corintios 1:21? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, por medio de su propia sabiduría agradó a Dios mediante la necesidad de la predicación salvar a los que creen. Muy bien. A Dios le plació salvar por ese medio. ¿Sabemos que somos salvos por gracia? Sí. Pero a Él le deleitó salvarnos por gracia, pero por la locura de la predicación. ¿Entienden? Entonces, ¿por qué debemos predicar, hermanos? Si ya la gente, ya hay gente, ya sabemos que hay algunos salvos por gracia, entonces, ¿por qué debemos predicar? Uno, porque Dios nos creó para eso. Si no, no servimos para nada, sinceramente. Si no, no estamos cumpliendo el fin por el cual hemos sido creados. Dos, para complacer a nuestro Dios que nos dice que se deleita. Mire, vamos a leer otra vez. Puesto que el mundo mediante su sabiduría no reconoció a través de las obras que manifiestan su sabiduría, agradó, plació, quiso Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Por qué no se dan cuenta que la gente que no entiende esto dice, entonces, les parece locura? ¿Para qué predicas si tú dices que tu Dios ya sabe que vas a ser salvo o no? Y cuando tú le explicas eso una y otra vez te dicen, pero eso es lo que tú estás diciendo está mal. Porque si tú dices que ya hay salvos y que no hay salvos, entonces ¿para qué predicas? Estás siendo necio. Ahí está la respuesta. A Dios le plació salvar a sus criaturas por la necedad, por la locura de la predicación. Él lo quiso así, nosotros debemos deleitarnos en que hayamos sido cogidos como instrumentos para eso, que seamos útiles para eso. Para eso fuimos creados. Y si no lo hacemos, no servimos para nada. Por eso que el cristiano que no predica, no sirve, no es cristiano. El cristiano que está tal vez en el colegio, en el trabajo, y ninguno, esa gente secreto, ¿no? Que nadie sabe que es cristiano, que nunca le ha hablado a un compañero, que nunca le ha hablado a un colega, que nunca le ha hablado, qué sé yo, a un vecino, que nunca le ha hablado a un amigo, amiga, no es cristiano. Y no es que la hermana Evelyn sea mala, es la verdad. Porque si soy creado para eso y nunca lo hago, cada vez que hay una conversación en mi familia, huyo de hablar de Dios. Ay, no, es que yo no quiero tener problemas. No, es que no quieras tener problemas, es que no eres cristiano. Así de simple. Hay evidencias por las cuales nosotros nos damos cuenta de que somos salvos. Estamos viendo a nuestros compañeros de estudio, de trabajo, y se tocan por ahí porque Dios nos da oportunidad. Y tú no hablas, ay, yo no quiero tener problemas. Tú no eres cristiano. Porque Dios le ha placido salvar a la gente por la predicación y te va a utilizar como instrumento si realmente eres salvo. Pero si no eres salvo, pues, si no eres instrumento, no eres instrumento de él entonces. ¿Ya? Entonces, estamos viendo, pues, que el sembrador, ¿quién es? El que predica. ¿Quién predica? Eso fue comisionado a todos los cuales hemos creído en él, ¿verdad? Nos ha comisionado a todos, no solamente al pastor, todos debemos predicar. Efesios nos dice que fuimos creados especialmente para eso, ¿verdad? Y 1 Corintios nos dice porque a Dios le place salvar al mundo por la locura de la predicación. Y nosotros somos parte de esa locura. Y cuando te llame loco, pues obviamente somos parte de esa locura de Dios, ¿verdad? Entonces,
Le plació acá a Dios. Le plació a Dios que nosotros prediquemos. ¿Y quiénes somos nosotros para decir que no? ¿Ya? Entonces, nos damos cuenta que la predicación sí tiene sentido. No como algunas personas que dicen, ¿para qué vas a predicar si ya hay salvos y no salvos? ¿No? Tiene sentido porque Dios nos ha creado para eso y le ha placido que sea así. Muy bien, ahora vamos por la semilla. Y acá se me voy a demorar un montón. La semilla. Vamos a ver qué es la semilla que dice el sembrador. Y para eso vamos a Lucas 8:11, donde también está la parábola del sembrador, pero precisa en qué cosa es la semilla. A ver, Lucas 8:11. ¿Qué es la semilla? Está fácil, no hay que leerlo más. Lucas 8:11. Amén. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Explica. ¿Qué es la semilla entonces? La semilla es la palabra de Dios. Ay, hermana, entonces que eso está fácil. Entonces, ¿por qué dice que acá ese es el que va a hablar más? Porque vamos a ver lo que realmente es la palabra de Dios. No cualquier cosa que yo hable es palabra de Dios. No es cualquier cosa que yo hable es evangelización, ¿no? Y hay que ver muy bien cuál es la semilla de Dios porque no puede ser adulterada. ¿Ya? Vamos a ver qué nos dice Pablo en 1 Corintios 2, 1 y 2. 1 Corintios 2, 1 y 2. 1 Corintios 2, 1 y 2. Amados hermanos, la primera vez que lo visité, no me valí de palabras elevadas ni de una sabiduría impresionante para contarles acerca del plan secreto de Dios, pues decidí que mientras estuviera con ustedes, olvidaría todo excepto Jesucristo, el que fue crucificado. Muy bien. Pablo nos está diciendo que él no se valió de palabras complicadas ni nada, ¿verdad? Porque él podía hacerlo o no podía hacerlo. Sí podía hacerlo, porque él era un erudito, fariseo de fariseos, que sabía todo. Pero cuando él fue a predicar, ¿qué es lo que predicó? Jesucristo crucificado. Ese es el evangelio puro. Predicar a Jesús. A Jesús. A Él, que no nos dé temor mencionar su nombre, porque a veces entramos a la predicación por tus problemas, por tu problema con tu familia, por tu sufrimiento, y así no es. No es. Porque si yo primero como que, qué sé yo, preparo, algunos dicen, no, yo preparo el camino. No es que estés preparando el camino, estás escondiendo lo que realmente es el evangelio. La estrella de la evangelización, ¿quién es? Cristo. Y se le tiene que dar su lugar en la evangelización. Entonces, cuando tú evangelizas a alguien, no comiences porque mira, si tú tienes mucho problema, no, se presenta a Jesucristo. Y ejemplo de ello nos da Jesús. Miren de qué hablaba Jesús. Vamos a pasar. A ver. Mejor vamos a poner de qué no hablaba. ¿Ya? ¿De qué no hablaba Jesús? ¿De qué no hablaba Jesús? Ya vamos a ver. Nosotros por lo general, ¿hablaba acaso Jesús de las aflicciones? De que mira, si tú estás sufriendo mucho, tienes esta enfermedad, si tú vienes a Cristo, Él te va a sanar. Si tú vienes a mí, esa aflicción va a pasar. Vamos a ver qué decía sobre esas aflicciones. Juan 16:33. Juan 16:33. ¿Qué dice? A ver, ¿qué dice Juan 16:33? Vamos a hacer más corto porque esta tengo rápido.
creando una bomba de tiempo. ¿Sabe por qué? Porque puede ser que la persona venga pensando que va a dejar su aflicción. Pero ¿qué va a pasar cuando se dé cuenta que ser cristiano no quiere decir que no tengas aflicciones? ¿Qué va a pasar con esa persona? Se va a ir. Se va a ir porque se me ha... Y encima no solo bueno, fuera que solamente se fuera, lo ha vuelto contra el Evangelio, porque muchas personas que vienen engañados de esa manera y engañados por nosotros, se van pero resentidos. Resentidos porque dicen, ustedes me dijeron que acá yo iba a parar mi aflicción. Miren, mi hijo estaba enfermo y se murió. Yo no creo en ese Dios que me hace sufrir. Nunca más viene. ¿Por qué? Porque le envolvimos en caramelo el Evangelio y no es así. Si tú le hablas el Evangelio así a la persona, mira, va a parar tu aflicción, cuando le venga la aflicción, porque ya sabemos nosotros, porque somos cristianos maduros, que siendo cristianos no es que no te pasan aflicciones, sino que siguen pasando las personas con Dios, pero como ellos piensan que la aflicción se va porque tú se lo dijiste, ¿qué van a hacer esas personas? Se van a ir y se van a resentir contra Dios. Porque mira, desde que yo vine a la iglesia, peor problemas tengo. He empezado a revisar todo me ha salido mal. ¿No he escuchado a las personas así que dicen? ¿Por qué? Y se van. Porque se les predicó diciendo que viene a la iglesia porque Dios te va a quitar las aflicciones. Y eso es mentira. No podemos engañar a las personas. Dios no te quita las aflicciones, te da consuelo. Él es tu consuelo. ¿Verdad? Entonces dice, en el mundo tendrán aflicciones, pero confía en mí, yo he vencido. Pero van a tener aflicciones, te está diciendo. Siguiente. ¿Habla acaso de ganar al mundo? ¿De ganar al mundo? Ya, vamos a ver en Mateo 16, 26. Mateo 16, 26. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice Mateo 16, 26? A ver, ¿qué la encontramos? Léelo, mi hermano, por favor. En verdad les digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte. ¿Eso es? Bueno, a ver, hoy yo lo apunto mal. Mateo 16, 26, sí. Yo lo apunto mal. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Entonces, ¿qué nos dice? Acá dice que vas a ganar el mundo, vas a ganar riquezas, prosperidad. No. Porque si tú ganas todo eso y pierdes tu alma, no te sirve de nada. Pero vemos muchos púlpitos y muchas personas que predican así el evangelio de la prosperidad, ¿no? Mira que Dios no te pone por cabeza y por cola, tú vas a ser el dueño, ¿no? Tú no puedes pensar como siervo, tú tienes que pensar como líder, como cabeza. Tú vas a prosperar porque Dios te quiere prosperar. A ti no te quiere pobre, porque la evidencia, porque cuando eres pobre, en realidad es una maldición de Dios. La pobreza es una maldición, ¿así escuchado? La pobreza es una maldición de Dios, dice, ¿no? Dios te quiere rico. Entonces, ¿eso es el evangelio? No, porque dice Jesucristo, ¿de qué te sirve ganar el mundo si pierdes tu alma? Por eso, hermanos, nosotros decimos acá, aunque a algunos les afecta, a algunos les duele, a algunos les moleste, a algunos no les guste, que primero es Dios. Primero que tu trabajo, primero que tu profesión, primero que todo es Dios. No te está diciendo que vivas como lo que yo en la calle no tenga nada, o vivas como un mendigo, no te está diciendo eso Dios. Pero en tu corazón, primero tiene que ser Él. Y Él no comparte su lugar con nadie. No puedes tener dos señores, no puedes servir a Dios y a las riquezas. No, es Dios. ¿Y cómo lo debes, hermano? Porque cuando tú pones en primer lugar a las riquezas y no vienes a la iglesia o no haces algo de Dios porque estás haciendo cosas para tus bienes materiales, te das cuenta que no, pues, no pones en primer lugar a Dios. ¿Y de qué te sirve ganar el mundo? ¿De
qué te sirve hacer ese trabajo, que hagas esas horas extras? ¿De qué te sirve quemarte las que estén estudiando si al final pierdes tu alma? ¿De qué te sirve tu profesión, doctor? Tu maestría, tus doctorados, si pierdes tu alma? No te estoy diciendo que seas mediocre. No te estoy diciendo que no estudies. Tienes que estudiar. Pero siempre debe estar en primer lugar Dios. Siempre darle el lugar que se merece. Y Él no es segundo, Él es el primero. ¿Qué más no predicó Jesús y no es el Evangelio? A ver, aflicciones, ganar al mundo. A ver, vamos a poner relaciones familiares. Esto yo lo contigo bastante, porque por lo general las personas que vienen cuando tienen problemas familiares. Marcos 10:34. Mateo 10, del 34 al 39. Mateo 10, del 34 al 39. Amén. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama al padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida lo perderá, y el que pierda su vida por causa de mí lo hallará. Entonces, ¿qué nos dice acá? Dios nos dice, tienes problemas familiares, ven a Jesús, se van a solucionar. Ahora los problemas que tienen con tu esposo, ya no van a ser con tu hijo, ya no van a ser porque tú conoces en el camino, todos vamos a llevar bien en la familia. ¿Eso dice? No, porque Jesús nunca mintió. Él fue sincero. Yo no he venido a traer paz. Y dice, los enemigos van a ser los de tu propia casa. ¿A qué quiere decir eso? Que si supongamos que tú estás en tu casa y tienes problemas, si cuando tú te conviertes con el pensamiento de que se va a solucionar tus problemas familiares, si el familiar no es convertido, eso no va a mejorar, va a empeorar. ¿Por qué? Porque crees que va a ser esa persona que no es convertida contigo que eres convertido. Te va a hacer la vida de cuadritos. También es otra, miren, para leer otro tip. Otro tip para saber quién es salvo y quién es salvo. El que te hace la vida imposible para venir a la iglesia que es salvo. ¿Clarito? ¿Sí o no? Hijo, padre, hermano, que te hace la vida de cuadros, te hace berrinche, te amenaza, para que tú no vengas a la iglesia, para que tú no sigas a Dios, como una vez me lo hizo mi padre con mi madre, amenazándola. Ese no es salvo, porque se opone, ¿entiendes? Yo no quiero decir con eso que nunca va a ser salvo, que no se va a convertir, pero en ese momento no lo ves. Y ahí se cumple lo que la palabra de Dios dice. Voy a poner, yo he venido a traerte paz. Porque parte de tu pulimiento, de que tú vayas creciendo como cristiano, es esa lucha que vas a tener en tu casa. Y si ni siquiera puedes contra esa pequeña persecución, ¿qué vas a poder contra la persecución? Si ni siquiera puedes plantarte en tu casa y decir, ¿sabes qué? Primero es Dios. Y eso no es solamente para los esposos, esposas. También yo sé que hay chicos y jovencitos que no todos los padres son convertidos. Y que nosotros hemos dicho acá que siempre hay que honrar a padre y a madre y obedecerle en todo. Solamente hay una cosa en la cual tú no puedes obedecer a padre y a madre. Si te hacen ir contra Dios. No puedes, porque primero es Dios. Primero es Dios. Así que tú no vas a presentarte ante Dios y decir,
Dios mío, no, yo no me convertí porque mi papá y mamá no me lanzaban para entrar a la iglesia. No, eso no va a ser excusa. Eso no va a ser excusa. Porque aquí claramente nos está diciendo, ¿qué cosa? El que, ¿qué? El que ama, la 37, padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Está mencionando a aquellos que se pueden oponer contra ti para que vengas a la casa de Dios, o no te dejen crecer espiritualmente. Porque a veces en la casa también ya, bueno, ya dejan venir, pero estás en la casa, estás escuchando tus prédicas, escuchando tu música, ya, esa cosa. Tienes que hacer frente a eso, ¿verdad? Y darle su lugar a Dios. Porque la palabra nos dice, porque yo he venido para poner disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. No estoy diciendo que ahora se voy a pelear contra el mundo, no te estoy diciendo eso, por si acaso. Te estoy diciendo que por causa del Evangelio sí va a suceder eso. Así que el Evangelio, hermano, no es para cobardes. No es para que le dicen, ay, yo hablé así y hablaron mal de mí. Y eso es el Evangelio. Y yo le dije así a mi mamá y mi papá y me gritó. Si no tienes los pantalones para subirte eso, mira, hijo, como cristiano no vas a prosperar. Yo no tengo muchas personas que dicen, a la primera que la casa le hacen un problema, ya le muda su rostro. Así es el ser cristiano. Tienes que aprender a afrontarlo. Si hijo, hermano, padre, esposo, te hace la lucha por seguir a Cristo, no por cualquier cosa, ¿no? Por si acaso, por seguir a Cristo, es parte de tu crecimiento espiritual que tú sepas afrontar dejando en primer lugar siempre a Cristo. ¿Ya? Entonces, como podemos ver, la palabra de Dios, la evangelización, no es decir a las personas, mira, ven a Cristo que no vas a tener aflicciones. No es decir a las personas, oh, mira, con Cristo te vas a prosperar. No es decir a las personas, uy, ven a Dios porque todos tus problemas familiares se van a solucionar. Porque eso es falso, mentira. No es el Evangelio, lo estamos torciendo. ¿Ya? Entonces, ¿qué sí será? Vamos a ver a quién voy por acá. Vamos a ver a Jesús, ¿ya? Cómo Él predicaba el Evangelio. Tú sabes que nosotros tenemos que ser imitadores de Él, ¿verdad? Tenemos que buscar ser como nuestro maestro. Nunca vamos a poder, tenemos que buscar ser como Él, ¿verdad? Entonces, ¿qué predicaba Jesús? Prédica de Jesús. ¿Qué predicaba nuestro Señor? Si nosotros sabemos lo que Él hablaba, entonces vamos a saber qué predicar, ¿verdad? Primero Él predicaba sobre el Padre. ¿Y qué decía de su Padre? Vamos a ver qué decía de su Padre. Juan 6:38. Juan 6:38. Juan 6:38. Y luego Juan 6 también. No, sí, Juan 6:44. ¿Ya? El 38 y el 44. ¿Qué decía sobre su Padre Jesús? Porque he descendido del cielo no para hacerme voluntad, sino la voluntad del que me envió. 40, ¿no? 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucite en el día postrero. 1. ¿Qué dice Jesús sobre su papá, sobre su Padre? ¿Qué dice primero? Yo hago su voluntad. Tú no predicas porque a ti te ocurre, tú predicas porque es la voluntad de Dios. Si Jesús, siendo Dios, se ciñó al Padre, ¿quién eres tú? ¿No? Primero dice, ¿no? Yo hago la voluntad de mi Padre. Segundo dice, ¿qué cosa? Nadie viene al Padre. Él nos está diciendo que nadie viene a Él si no es por el Padre que lo ha traído. Entonces yo puedo hacer una prédica hermosa, ¿ya? Yo puedo hacer un show aquí, como en algunas iglesias
Y a veces escuchaba que algunos que, pero la iglesia es muy buena, ¿por qué no hacen como la otra iglesia? Que ahí hacen juegos, ahí hacen más cositas, ahí hacen cosas divertidas, pero son muy secos, muy secos. ¿Quién trae a la gente? Dios. Y si bien, pero hermano, yo he visto que también en otras cosas viene bastante gente, pero ese no lo trae Dios, pues. Ese no lo trae Dios. ¿Han escuchado la parábola de lo vamos a ver algún día, de la cizaña? Dice que sembró y en la noche vino el enemigo y sembró cizaña. Eso no lo sembró Dios, ¿verdad? Ya. Entonces aquí nos dice que hay que cumplir la voluntad del Padre y que Dios es el que trae. ¿Tú qué te preocupas? Tú tienes que cumplir lo que hemos visto, tu propósito en tu vida, que es predicar el Evangelio. El crecimiento lo da Dios, no tú. Ya eso lo vamos a ver después en otro versículo. Luego, ¿de quién también habló Jesús? De Él mismo. De Él también hablaba. ¿Ya? Y vamos a buscar Juan 10. Juan 10, versículo 9, versículo 11, versículo 14. ¿Qué dice? Juan 9, 11, 14. Amén. Yo soy la puerta. Los que entren a través de mí serán salvos. Entrarán y saldrán libremente, encontrarán buenos pastos. 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. 14. Yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Amén. ¿De quién estás hablando? No estoy hablando que prediques de ti mismo, no. Tienes que predicar de Jesús, que Él es el único camino, que Él es la puerta. La única puerta es Él. ¿Qué más nos dice? Que Él es el buen pastor y que sus ovejas oyen su voz. Si tú recibes la palabra de Dios y tú vienes a Él y te arrepientes, eres parte de sus ovejas, porque sus ovejas escuchan su voz, ¿no? Y también, pues, hablando del mismo, en Juan 14:6 nos dice, yo soy el más conocido de todos, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Es gracioso, ¿no? Porque nadie viene a Jesús si no lo trae el Padre, y nadie va al Padre si no es por Jesús. ¿Entienden? ¿Ya? Toda la gloria a Él, nadie más. ¿Ya? Por eso es que cuando la gente del mundo dice, ay, sí, Jesús es un buen maestro, sí, escuchamos mucho, no, es un maestro, sí, yo lo respeto. No, porque ese no es el Evangelio. Jesús no es un buen maestro, Jesús es Dios y el único autor y consumador de la salvación. ¿Me entienden? Así que se le tiene que hacer lugar en la evangelización. Tú no le puedes decir a alguien, no, sí, Jesús es bueno, nada más, eso no basta. Jesús es el único, tu único Salvador. Tu único Salvador. Eso tiene que estar clarísimo. Y ahí cuando no le gusta a la gente, dice fanático, ya pues. Pero eso es lo que nos dice Jesús, ¿no? ¿Qué dice más en Juan 15:5? Juan 15:5. Y esta parte cuando prediques a alguien no le va a gustar. No le va a gustar. Pero en la verdad, ¿qué dice Juan 15:5? Ahí le van a... ¿Y todos? Ya, a ver, alguien decide hacer. Yo soy la vid, ustedes son los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Un ataque a nuestro orgullo. Tú no puedes hacer nada sin mí, te dice Jesús. Todas tus buenas obras que tú quieras hacer. No, porque hay gente que dice, no, pero yo no hago nada malo, yo hago bueno, yo ayudo a la gente y todo lo demás. Pero la palabra que te dice, separado de mí, nada podéis hacer. Si tú estás haciendo algo, no sirve de nada. No sirve de nada. Porque nada bueno si no es con Él.
estamos viendo que Jesús predicaba del Padre, de Él mismo, del reino de Dios. ¿Qué nos dice del reino de Dios? El reino de Dios habla bastante, ¿no? Pero vamos a ver el versículo principal donde le dice a Nicodemo, Juan 3:3. Juan 3:3. ¿Qué dice en Juan 3:3? Hay muchas parábolas que dicen también que el reino de Dios se parece a esto, ¿no? Pero en Juan 3:3 le dice algo que es la puerta para entrar al reino de Dios. La única manera en que podrías ver el reino de Dios. Amén. Jesús le respondió, te digo la verdad, el que no nace de nuevo no puede tener parte en el reino de Dios. ¿Ya habla? Y eso es evangelio puro. Si tú no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Hermano, me pregunto, ¿tú veniste a nacer? Tú dijiste, papá, mamá, yo quiero nacer, por favor, hágame nacer. No, ¿verdad? Entonces, al ejemplificar Jesús el nuevo nacimiento, ¿es algo que tú puedas hacer? ¡No! A Nicodemo, y Nicodemo por eso se le rompe el cerebro y se hace, porque le dicen, mira, Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y Nicodemo dice, ¿qué? ¿Cómo voy a meterme de nuevo al vientre de mi madre? ¿Eres tú maestro de la ley y no entiendes esto? Le dice. Y Nicodemo se va, ¿pero cómo voy a hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¡Error! No es que tienes que hacer, porque tú no naces por tu voluntad. ¿Cómo naces? No sé. ¿Cómo naces? El nuevo nacimiento es la voluntad de Dios. Por eso es que el ejemplo es sobre el nacimiento, porque es algo con el cual tú no tienes ningún poder. Tú no pides a tu padre que te hagan nacer. Igual, el nuevo nacimiento en Cristo es de Dios. Es de Él. Y en ese momento Nicodemo no entendió absolutamente nada, ¿no? Porque incluso dice, ¿qué? ¿Cómo va a ser eso? Y él dice, le habla, ¿no? Tú no sabes de dónde viene el Espíritu, ni a dónde va, sopla de un lado a otro. ¿Por qué? ¿Qué te dice? ¿Qué rayos está hablando aquí Jesús? Decía Iván, es que de ahí viene, tú no sabes de dónde viene, tú no vas a saber. Y un corazón tan duro que tú dices, nunca se va a convertir en la nada. Se acerca a Dios. Nunca buscó a Dios. Pero la palabra dice, me dejé encontrar por aquellos que no me buscaban. Entonces, ¿es tu obra el convertirte? No, es la obra de Dios y la gloria es solo para Él. Muy bien, sigamos entonces, predica del reino de Dios. Luego, también predica de algo, y acá quiero hacerlo del amor. Obviamente es algo del amor a Dios, pero también el amor al prójimo. Y aquí quiero que me presten especial atención para no confundir esto, ¿ya? Porque muchos evangelios se han confundido por esto que también predicó Jesús, y que es verdad, él habló del amor al prójimo, también como parte de su evangelio, pero hay que entender que no es que yo por las obras de ayudar al prójimo, yo me salve, sino que son evidencias de que soy salvo. Porque tú te vas a dar cuenta las veces que Jesús responde esto, es porque se acercaba a gente que no era salva, que no era creyente realmente, que era hipócrita, y decía, ¿qué debo hacer para heredar la salvación? Eso sí lo hago, decían, pero era falso, no lo hacían. Vamos a ir haciendo como una introducción también del buen samaritano a Lucas 10:25, ¿ya? Lucas 10:25, para que vean, porque ustedes han escuchado seguramente la parábola del buen samaritano, que entre su temática principal se puede decir que habla, ¿no? Es del amor al prójimo. Pero miren, respuesta que es, ¿no? Lucas 10:25. En esto se presentó un experto en la ley, y para poner a prueba a Jesús le hizo esta pregunta.
¿ya? Como si pudiera hacer algo. Y miren lo que Jesús le dice. Jesús le explicó, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Está diciendo que dice la ley, pero ustedes saben que nadie puede cumplir la ley, ¿verdad? Ya. Como respuesta el hombre citó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien han contestado, le dijo Jesús, haz eso y vivirás, le dice. Pero eso tú no lo puedes hacer solito por ti. ¿Ya? Ya, ahora, pero él que quería justificarse, ya vemos que es imposible que uno haga eso. Él dice, sí, lo he cumplido. Pero él, dentro de su corazón, sabía que no lo hacía. Pero él que quería justificarse, le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y ahí Jesús le cuenta la parábola del buen samaritano. ¿Él amaba a su prójimo? No. ¿Él creía que era salvo? Sí, porque él se va a preguntar a Jesús, no porque él quisiera saber cómo ser salvo. Él le va a preguntar a Jesús, ¿para qué? Dice, acá dice, un experto para ponerlo a prueba. O sea, te voy a poner a prueba. Miren, yo sí, ¿no? Yo soy el experto en la ley, y voy a ver si tú eres digno de que yo te escuche. Él se creía superior a Jesús, no estaba yendo él con un espíritu de mansedumbre a realmente saber si era salvo o no, o qué debía hacer. Él se veía para tentarlo. Entonces Jesús le hace ver qué cosa. ¿Qué le hace ver con la parábola? ¿Quién es su prójimo? No. Que tú no amas realmente a tu prójimo. Mentiroso, le dijo. Y es más, dentro de la misma historia está él. ¿Sí o no? Tan directo es Jesús que pone al que preguntó en la misma historia, porque ustedes se dan cuenta cuando a la persona le roba, pasa por un lado que un levita y un experto de la ley. Él estaba también en la historia. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Tú no eres salvo. Tú no amas a tu prójimo. Arrepiéntete. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando Jesús nos habla del amor al prójimo, si nosotros vemos el amor al prójimo, es una evidencia de que no somos salvos. Evidencia, porque nadie puede cumplir a la palabra. ¿Ya? Entonces, eso sería Lucas 10, 25, 37, ya lo leí completo todo. Eso lo vamos a hacer después, en otro análisis de otra palabra, cuando veamos esa palabra. Pero voy a centrarme más en este que viene. Mateo 25, 35, 36. Porque este versículo a mí me ha confundido y a otros también. Mateo 25, 35 y 36. A ver, ¿quién puede leer? Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Ya, muy bien, hermana. Nos habla aquí, Jesús nos está hablando quiénes van a ir con él. Y dice por qué, ¿no? Oye, pero voy a llegar acá, que es más error la había abierto. Pero quiero que analicemos bien, porque si uno lo lee, como yo muchas veces lo leí, dice, bueno, entonces yo soy salvo por hacer esto. ¿Sí o no? Yo soy salvo por hacer esto, yo soy salvo por visitar a la cárcel, por atender a los enfermos. En mi Biblia dice las ovejas y las cabras. ¿Cuál es el subtítulo de ustedes? Hijo del hombre cuidará todo. El mío dice las ovejas y las cabras. Bueno, entonces, miren, desde donde le dije 35-36, ¿verdad? Dice, porque tuve hambre y ustedes me dieron. Esta es la explicación por qué algunos van a ser salvos. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me dieron alojamiento, necesité ropa y me vistieron, estuve enfermo y me atendieron, estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestaron los justos, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento, necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y te visitamos? Él responderá, les aseguro que todo el que lo hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron
dieron por mí. Ve, hermana, si somos salvos por hacer obra. Pero lee el versículo 34. ¿Qué dice el 34? A ver. cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esté acontezca. Anterior, 34, 25, 34. Nosotros leímos a partir del 35, pero ¿qué dice el 34? Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Entendieron que ahí está la respuesta? Vamos a leerlo otra vez para saber que no por hacer estas obras somos salvos. Volvemos a leer desde el 33. Le está hablando a aquellos que ha salvado, a las ovejitas, no a las cabritas, a las ovejitas. Le dice desde el 33. Y pondré las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda. Los cabritos son los perdidos, las ovejitas son las salvadas, ¿verdad? Ya. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid a mí, benditos de mi Padre. Y acá quiero que escuchen bien para no confundir realmente lo que dice esto. Heredad el reino preparado para vosotros. ¿Qué más? Desde la fundación del mundo. ¿Tú en la fundación del mundo ya habías hecho esas obras? No. ¿Dónde está que eres salvo por obras? Vuelvo a leer, porque muchos se citan estos versículos para decir que somos salvos por obras. Pero ¿qué nos dice acá? Claramente dice, 34, entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre. Heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces no es por obras. Pero hermana, pero después dice: porque tuve hambre, me diste de comer, porque tuve sed. Pero ¿se acuerdan lo que leímos? Y lo vuelvo a citar en Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esas obras que hicieron estas personas y por las cuales Jesús le dice: pues tuve hambre, me diste de comer, estuve en la cárcel, me visitaste. ¿De quién es el autor de estas obras? Dios. ¿Dónde está lo que tú has hecho? Nada. Solamente cumpliste con lo que Dios había puesto para ti. Fuiste creado para eso y lo cumpliste. Por eso es que Jesús les dice: vengan a mí, ¿verdad? Vengan a mí, heredad del reino de Dios, que fue preparado por ustedes desde la fundación del mundo. Él nos preparó su reino y nos preparó y nos creó para hacer esas buenas obras. Y deberíamos estar recontra regocijados, porque no es por nuestro mérito, sino porque Él, si cualquier obra hacemos, hermano, cualquier cosita que tú hagas de bueno, Él lo preparó para ti. Él lo preparó para ti. Entonces, cuando Jesús nos habla del amor al prójimo, tenemos que tener en claro que el amor al prójimo es justamente, ¿qué cosa? Que cumplimos el propósito por el cual fuimos creados. Igual que en el Evangelio que vemos hace un momento, que ¿por qué evangelizamos? Porque fuimos creados para eso. ¿Por qué hacemos buenas obras, amor al prójimo? Porque fuimos creados para eso. Siempre la eres algo. Siempre las somos algo, es así. ¿Ya? Entonces, hermanos, terminamos ya, vamos a ver algunos versículos más. ¿De qué debemos hablar cuando queremos esparcir la buena semilla realmente? En conclusión, cuando queremos repartir la buena semilla, como Dios quiere que la repartamos, vamos a buscar 1 Timoteo 1:15. Miren cómo comienza esta carta Pablo, para que nos demos cuenta la humildad con la que tenemos que predicar la palabra de Dios. 1 Timoteo 1:15.
Amén. La siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos. Ahí está porque también muchas veces, algunos no les entra el Evangelio, predicamos el Evangelio, a veces escuchamos que predican el Evangelio, como si nosotros estuviéramos mejor que los que están afuera. Pero miren lo que dice en esta carta a Timoteo, Pablo, este hombre que dedicó su vida a predicar el Evangelio, toda su vida dedicada a eso. Pero él dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Y menciona, obviamente, a la estrella de la evangelización, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y la humildad, de los cuales yo soy el primero, yo soy el peor de todos. Es que eso también pasa cuando se evangeliza, por ejemplo, y lo he notado mucho, y me ha pasado a mí también. Por ejemplo, cuando se evangelizan los homosexuales. ¿Cómo dicen? Dios aborrece, ¿cómo les dice? Abominación, dioses, ustedes son abominación. Pero te faltó decir algo más, tú también eres abominación. Qué diferente es el Evangelio cuando tú no le estás volviendo abominación a todo el mundo, sino que tú dices, yo también soy abominación. Yo soy el primero, es que a veces pensamos que los pecados que tienen las personas del mundo son peores. Ay, no, pero tú estás perdido, Si no te das cuenta, Dios, tú te vas a ir al infierno. Si tú, el que está hablando, no se sujeta a Dios, también te vas al infierno. ¿Se acuerdan cuando se acercaron a Jesús y le dijeron, oye, esos que murieron en Herodes habían matado a un montón de gente? Habrán muerto porque son malos. Como así los que pensaron que en Turquía había muerto la gente porque era malo. Es el colmo, ¿no? Y Jesús les dice, ¿por qué ellos murieron? Y también murieron, o van a pensar que con los que murieron en la torre de Siloé, que habían muerto como 18, creo que se me equivocó, murieron. Pero ustedes van a ser iguales, no son mejores ustedes que ellos. Mira, ¿a quién se está diciendo eso? ¡A sus discípulos! Ustedes no son mejores que ellos. Por eso te digo aquí, al que está sentado acá, nosotros que estamos aquí, nosotros no somos mejores que los que están allá afuera. ¡No! Solamente que Dios tuvo misericordia. Por eso es que cuando se predica el Evangelio es así como Pablo. ¿Qué cosas nos dicen? Del cual yo soy el primer pecador. ¿No? Entonces ahí es la forma correcta de predicar. Oh, no, mira, yo tengo una hermana que está perdida realmente. Si tú también eres perdido. Solamente que Dios ha tenido misericordia de ti y tenemos que compartir eso. Primera de Juan 4:10. Primera de Juan 4:10. Y esto hay que resaltarlo para darle la debida gloria a Dios cuando predicamos. ¿Qué dice? En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Eso hay que no solamente predicarlo, sino que hay que dejarlo claro en nosotros. ¿No? ¿En qué consiste el amor? No en que yo lo haya amado a Él. Él me amó primero. Y el Evangelio, hermanos, es una muestra de amor. Porque Él nos amó primero y llegó a nuestros oídos el Evangelio. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. ¿Por qué crees que Dios diseñó todo esto? ¿Por qué algunos se convierten primero antes que otros? Para ser instrumentos para que los demás reciban su amor. ¿Verdad? Entonces, en esto consiste el amor que nos ha dado Dios. No es que nosotros le amamos a Él, sino que Él nos amó primero. Y miren, tanto nos amó que preparó todo desde el inicio. Todo
todo estaba preparado, lo que ibas a hacer, todas las buenas obras que tú vas a hacer y cómo Él te iba a utilizar para salvar a otros. ¿Se dan cuenta? Entonces, hermanos, la semilla, que hemos analizado, bueno, habíamos visto el sembrador y la semilla, nos muestra el gran amor de Dios por nosotros. Y ya la próxima semana recién vamos a analizar las 4 tierras. ¿Ya? Eso era la introducción, simplemente porque tenemos que ser bien claro quiénes son los sembradores, ¿no? Y qué es la semilla. La semilla, hermanos, no se debe alterar. Yo no es que voy a mejorar la semilla la da Dios. Y tiene que ser estrictamente como Él lo dará. No podemos adulterar. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a orar.